preparado un lugar muy especial en nuestro set para recibir a dos invitadas muy especiales. Ellas tienen el orden, la organización como característica principal en sus vidas. Para muchos de ustedes esto podría ser casi una obsesión, pero ellas dicen que no. Tanto Yadira Morel como Nelly Mota dicen que este orden es lo que les permite vivir tranquilas, sin estrés y tener éxito en su vida cotidiana. Que no creo que es una patología. Esa es que mi mejor hora de arreglar closet es a las 4 de la mañana. Se levanta a las 4, a las 3 de la mañana a ordenar lo de ella. ¿Tú combinas la ropa interior con la ropa? Siempre. Por ejemplo, ahora, ¿qué color de ropa interior tú tienes? Ese orden es exagerado, dirán algunos, pero otros entienden que es una cualidad a imitar. Vamos a escuchar a la psicóloga Lourdes Pérez, que dice si es algo patológico o una cualidad a incorporar en nuestras vidas. Tú modificas lo que tú entiendes que no te resulta. Y algo que ambas saben y de lo que nos habla Rosagna González de Terapia Boutique, a poner límites. Los pacientes llegan a consulta y me dicen, Rosana, ponle el límite, pero ¿cómo? Y se llenan de culpa, se sienten mal. Ustedes la identifican siempre como la abogada especialista en asuntos migratorios y su gran nivel profesional. También como la comunicadora que siempre habla claro y directo en sus programas de radio y de televisión. Pero ¿sabían ustedes que es hiper organizada, hiper, ultra, mega, organizada a la enésima potencia? Yadira Morel aquí en Ser Humano. Buenas noches, Yadira. Pero gracias, María Elena. Qué gusto tenerte acá. Ay, pero tú sabes que siempre es un privilegio compartir contigo. En cualquier lugar que tú estés, es un privilegio poder compartir ya contigo. hemos gozado muchísimo, fuera del aire, preparando el programa, imagínense. Esta organización es desde pequeña que la De tienes. toda la vida. Desde chiquitita. Desde chiquitica, exacto. Mi mamá decía, tú sabes que cuando tú tienes el pelo lacio y largo, te hacían dos colas, Ay, sí. por ejemplo, y te alaban. Ay, y sí, mi que a mamá veces decía que yo achinaban los... tenía una cajita de zapatos y las cinticas las envolvía y la de dos colores y no me podían, si se perdía, por ejemplo, una roja y la otra era rosada, no me la dejaba poner. ¿Cómo va a Sí, ser? es como algo que vino en el ¿Y paquete. tu mamá era así de organizada? Nadie en mi familia ha sido tan organizado como yo. Porque yo pienso que uno de los requisitos más importantes para ser organizado es que no te moleste, que sea algo que tú sientes que... O sea, a mí, yo por ejemplo, siempre voy a llegar media hora antes a todo lo que me invitan. ¿Por qué? Porque yo considero que es una ridiculez. Ay, María Elena, no pude llegar a tiempo porque había un tapón, pero todos los días hay tapón. O sea, como que todas esas cosas yo no las quiero vivir, ni tampoco las veo como apropiadas que yo llegara hoy a este programa y dijera, ay, me agarré un tapón, pero que todos los días hay tapones. O sea, que yo no lo hago para complacerte a ti, sino para cubrirme yo de hacer las cosas como yo pienso que se deben hacer. ¿Qué ventajas te da el ser organizada? Ya con el tiempo lo has explicado, pero con tus asuntos, en el closet, en la casa. Con todo, yo puedo llegar con los ojos cerrados a mi casa, por ejemplo, yo tengo una pared llena de collares, yo sé dónde está todo, a nivel profesional no te puedo decir lo maravilloso que es, porque todos mis expedientes, yo sé dónde están. Si tú me dices ahora mismo, búscalo relacionado con tu seguridad social, yo abro la gaveta y sé que está ahí. Yo pienso que es una herramienta excelente. Digo, si a ti te importa, porque yo me imagino que desorganizado no encuentra a nadie y le da lo mismo. Claro. Pero en el caso de que tú tengas esta patología, que no creo que es una patología, eso te iba a decir, es una herramienta excelente para todo. O sea, yo sé dónde, yo puedo ir con los ojos cerrados a mi closet y sé dónde está, porque mi ropa está en orden, comienza en negro y acaba en blanco. Entonces yo sé dónde tengo todo. Pero tú organizas por colores, por pieza, por todo. Pero ¿y cómo se puede combinar? Porque a veces es un tema de colores, otras veces de texturas, otro no, si por es ejemplo, ropa las elegante. chaquetas, que yo siempre trabajo con chaquetas, es muy difícil. Quizás un día, un viernes, que es un poco más relajado, pero
yo identifico las profesiones con las vestimentas. Yo considero que un abogado siempre debe tener un bueno, en este país se permitiría la guayabera por razones de clima, pero yo pienso Pero que hay no cosas se ha que aceptado. requieren un empoderamiento de tu presencia. O sea, si yo llego con una minifalda y una blusita que se me está Pero saliendo... tú puedes porque tú eres Pero delgadita. es que no es relevante porque y no es debes una- estar Es que dura. no es una abogada, ya es otra cosa. Entonces yo identifico profesión. Además, María Elena, a ti no te gusta este tema, pero 66 son 66. Que eso no es me gusta cuál tema. en la edad. ¿Cómo que a mí? ¿Y quién te ha dicho a ti? Me Pero lo ven inventé, acá. me lo inventé Pero- porque a las mujeres no les gusta. y tú vas a venir a mi casa a decir que a mí no me gusta ese No, tema. porque yo me lo inventé. No, Yadira, yo siempre digo mi Ah, edad. yo no sabía. Yo tengo 56 años. Y a mí Ay, se me te llevo calcula 10. porque yo Ay, nací en Dios. el 60, Le llevo ¿entiendes? 10. Claro. No, pero hay algunas que yo le llevo 14 y 15. No, tú me llevas, yo voy a cumplir 57 verdad, en yo te llevo octubre, 10. lo digo siempre. Ah, no si estoy sabía. muy acabadita, me fajé toda la vida. No y ya, sabía, o sea, pero no estás sí. nada acabada. Sí, pero te digo a Pero mí yo eso- estoy segura que no estoy tan acabada porque tú no te has hecho ni la mitad de lo que yo me he hecho, que ¿Tú es te has, hecho, bastante. te has hecho mucho? De todo. Y Ok. mira, ya yo llamo a Luis Andrés mañana, tengo unas rayas, eso es Botox. Ay, Esa Dios se va santo. para afuera, ácido hialurónico. No, esto es mi amor, desde que yo veo una cosa, de una vez llamo a mi cirujano, Luis Andrés Cordero, inyéctame aquí. Mira, ve, tú no ves que no se Mira, me pliega nada. Yadiri, Eso no- está mira. tieso todo. ¿No te da miedo que te deformen? Miedo me da arrugarme y verme fea. Mira, como no sé, mira ni eso, ve, enfoque. Nada, eso es Botox, ácido hialurónico, Botox. Y desde que yo veo unas rayitas salgo huyendo por donde Luis Andrés. Ay, mi Tú eres la hermano. mejor paciente No, del doctor bueno, Cordero. yo no sé si no la mejor, pero la más presente. Mira, Yadir, entonces, si tú tienes una fiesta en tu casa y por casualidad la chica o se enfermó, no tiene va servicio. a pasar eso, porque yo tengo 3 camareros fijos, Basilio, que yo los llamo. En mi Ok, vida, ellos organizan. En mi vida no hay riesgo, Pero no, tú ellos eres saben capaz, todo tú dónde eres está todo. capaz de acostarte dejando algún reguerito, algo fuera de lugar. Muy difícil, no muy puedes. difícil, porque los camareros que yo uso para las reuniones saben dónde va todo y entonces el chofer está ahí parado supervisando que hay que guardar las cosas. Muy difícil, no es tan común. Y tú nunca has llegado cansada que te quitas la ropa y la tiras en una cama, en Es un probable, sofá, pero en no una- es muy común, pero puede pasar que un día Y no yo te lo haga. molesta hacer eso. No, no me molesta, pero como regla general, como que tengo una mente que creo que cada cosa tiene su espacio, entonces yo no quiero tirar esta chaqueta arriba de la cama porque no quiero que se le pegue algo. O sea, es como una rutina que te gusta tanto que lo que es impositivo para los demás, por ejemplo, yo tengo una vecina que me dice, ay, a mí no me gusta ni venir a esta casa. Ay, ay, ay. Tú ves, para mí no es impositivo, para mí es deleite. lo disfrutas. Para mí es deleite, exacto. Abrir, por ejemplo, mi closet y saber que todo está en su lugar, que todas las cosas, los zapatos, yo no me puedo tirar un zapato y dejarlo así, no. Jamás. ¿Y- Ese y qué tú zapato haces? tiene ¿Tú que, lo pones? él tiene su lugar en el closet y yo lo tengo que ver ahí. Tú lo tienes en No, un lugar exactamente. específico. Yo me imagino tu despensa también, lo organizadita La que debe despensa ser. yo la organizo, pero tengo que entender que la muchacha que trabaja no puede tener este estado de locura permanente. Ay, ya lo reconoce, lo No, dijo claro, ella. claro. Ya habló de patología y Exacto. estado de locura Entonces permanente. yo lo que hago es, porque tú sabes que mi mejor hora de arreglar closet es a las 4 de la mañana. ¿Y a qué hora tú te levantas? A las 4, pues yo voy al gimnasio a las 5. Tú te vas al gimnasio a las 5 las y a las 5. 4 tú A organizas. las 4, o sea, hay que arreglar un closet, que es algo como que requiere concentración, que el potecito más chiquito va de este lado, yo lo arreglo a las 4 y entonces yo digo, fulana, está arreglado el closet, trata, pero es imposible. Ahora ella se siente feliz Ay, yo lo con esa adoro, eso situación. sí. Yo me imagino, ¿qué diría su hija? Su hija lo considera una Pero patología, a mí no me como importa dijo lo que ella Yadira. diga. Eso es problema de ella, porque más regueretosa, mi Oye. amor, ese es su problema. Oye. Ella que viva su vida, que la mía la estoy acabando. Ay, Dios mío, No Yadiri, que ver con saber nadie de qué nada. piensas de esta organización extrema de tu madre. Sí, demasiado. Ella, sí, o sea, mi mamá es una persona que, por ejemplo, para los programas de televisión, ella tiene la ropa sacada una semana antes. O sea, ella coge y la saca con el collar, el arete, todo. Es algo que es sumamente positivo, porque ella no solamente organiza en la vida personal, sino también en la laboral, y eso de por sí es una virtud que ayuda mucho a que las cosas fluyan.
Yo soy organizada, mi mamá diría lo contrario, por el reguero que yo siempre tengo en mi habitación, pero a nivel de otras cosas, por ejemplo, a nivel laboral, yo soy sumamente organizada cuando quiero planificar un viaje, o sea, a mí me gusta organizarme. Pero sí, no es algo negativo, pero sí muchas veces yo, y se lo he dicho a ella, que yo creo como que ella tiene que soltar un poco más, pero no dejar la organización, sino ser un poco menos psicorrígida y estricta. Yo a cada rato le cojo algún collar o algo, que si voy a salir o lo que sea, y yo casi, sí, para no decir siempre, casi siempre se me olvida devolverlo. Mi mamá se vuelve loca, porque ella cree que fue que ella lo perdió o que lo puso en otro lugar, lo cual nunca es así, y casi siempre lo tengo yo. Entonces ya ella aprendió de que cuando yo no encuentra algo, yo voy a mi habitación y está ahí. Que yo personalmente considero que una persona desorganizada se complica mucho, porque aparte de que la desorganización lleva a la irresponsabilidad, también es una manera de que se te puedan olvidar las cosas. Ella tiene todo organizado por color y como que súper codificado. Aquí van la chaqueta, aquí van la blusa, aquí van los pantalones, y yo básicamente en mi closet tengo todo junto, no importa el color, no importa qué prenda sea. Pero no, en realidad no, porque como yo he vivido mi vida entera con ella siendo totalmente organizada, no, como que no hay nada que me pueda sorprender, básicamente, ya, a este punto. Mami, yo sé que a nivel de organización tú y yo somos muy diferentes, pero lo creas o no, yo he aprendido muchas cosas de ti y yo sé que yo siempre lo voy a seguir aprendiendo, y gracias por ser la madre que eres, aunque muchas veces nos matamos mutuamente por mis regueros, pero tú sabes que yo te amo. Y tú verás de que tú vas a estar sumamente orgullosa de mí cuando yo sea una mujer independiente, para que veas de que mi casa va a ser igual que la tuya, de limpia y organizada. ¿Qué te parece lo que dice Yadira Isabel? Que me encanta verla con su cabello natural. No, ya tú sabes, precioso. Ay, no me gusta el pelo rizado. Pero me parece desorden, me parece. Yadira, pero eso es autenticidad. Ese es su Bueno, María Elena, es para hablar mentira que me trajeron aquí. No te voy a decir que me gusta. Ay, pero es lindo. Pero a mí no me gusta, ¿No ni me te parece gusta lindo. para No, nada? claro, yo todo. Pero ella se ve bella. Bueno, se ve bella porque fea no es, porque no es hija de Maco y Cacata. Pero no me gusta, a mí no me gusta el pelo rizado. A mí no me gusta nada que pueda representar desorden. Esa cosa nació para estar para allá abajo, no para estar así. Entonces ya. Pero algunos dirían que eso. Bueno, mi amor, cada uno que haga lo que le dé la gana. Tú me estás preguntando Y tú me yo estás te estoy diciendo. respondiendo de acuerdo a mis estándares, mis prioridades y lo que a mí me gusta. No me gusta el pelo rizado, no me gustan los pajones, no me gusta nada. Yo tengo que salir tiesa todo el tiempo. Aleluya, gloria al Señor, y que viva Claro. la diversidad. Ahora, ¿qué pasa con Yadira en su relación, por ejemplo, con la asistente en la casa? Y Yadira Morel no es la única con esta organización extrema. Hay otra persona, una reconocida, destacadísima ejecutiva de ventas de Colorvisión, la eterna ejecutiva de ventas, muy querida por todos los productores, por mucha gente, y que también se caracteriza por esa organización. Nelly Mota se une a esta conversación. Gracias a Elements Muebles logramos nuestro objetivo, conseguir un espacio con puro estilo y personalidad para recibir a nuestras invitadas especiales, Yadira Morel y Nelly Mota, que sí que tienen estilo. Muy buenas noches, y hoy le hablaré sobre poner límites. Sí, poner límites. Todo el mundo me mira raro cuando se lo digo. Los pacientes llegan a consulta y me dicen, Rosana, ponle el límite, pero ¿cómo? Y se llenan de culpa, se sienten mal, se lo pongo de tarea, y solo porque es una tarea y quieren hacerlo muy bien, entonces lo hacen, pero les cuesta. ¿Por qué te cuesta poner límites? ¿Por qué te cuesta decir que no? ¿Por qué te cuesta a ti decir hasta aquí?
¿Qué significa eso? Que la autoestima no está en un buen lugar, que no sabes cómo explicar las cosas, que no sabes parar al otro. La persona más valiosa en el mundo eres tú y primero te tienes que amar tú para después amar al otro. Y los límites son sanos y son buenos. Y no hay que ponerlo como un ogro, con una cara o peleando, hablando duro. Lo puedes hacer con amor y con dulzura, pero explicar hasta aquí puedo llegar y hasta aquí no. Y el otro sabrá que tú también te amas y tú ayudarás al otro incluso también a poner límites. Entonces no le tengan miedo a poner los límites, no tengan miedo a decir hasta aquí puedo llegar. Recuérdense que es sano y a medida que ustedes como adultos pongan límites, le van a enseñar a los niños, le van a enseñar a las otras personas cómo hacerlo también. Entonces ya saben a poner límites y a ser felices. Hasta una próxima entrega para Ser Humano. Ser extremadamente organizada es una excelente cualidad. Es una obsesión, una patología o, como dijo Yadira, un estado de locura permanente. ¿Qué tú piensas, Nelly Mota? Buenas noches. Yo lo que creo que la organización es algo sumamente importante hoy en día, porque eso es lo que te lleva a llegar a tiempo y a paliar un poco el estrés. Cuando tú eres organizada, tú encuentras las cosas rápidamente. Entonces, ese es un amuleto que debemos de tener hoy en día las mujeres. ¿No tienes estrés de que no encuentras algo? No, para nada, para nada. O perdiendo tiempo buscando lo que te vas a poner. Para nada. ¿Pero desde cuándo eres así organizada? Desde pequeña. Desde pequeñita. Siempre. ¿Y viste a papá, mamá? Sí, mi papá y mi mamá eran sumamente organizados. Siempre tenían, mi mamá no se le podía preguntar nunca, mami, ¿dónde están las tijeras? En el lugar de siempre. Ay, Dios mío. Entonces, había que ir a buscar ahí. No había forma de hacerlo de otra forma. Entonces, me crié con mi nana también organizada. Es decir, que en mi casa nunca podía estar nada fuera de sitio. Yadira se levanta a las 4 de la mañana, Sí, en claro, ese porque momento yo voy a gimnasia organiza. a las ¿Y 5. tú? No, yo me levanto un poco más tarde. Me levanto a las 6 de la mañana y me voy a las 6:30 al gimnasio. Ok. Y me gusta tener todo organizado. Es decir, yo tengo solamente un gavetero que tiene que ser transparente y una forma de yo doblar la ropa del gimnasio para verla. Entonces, cuando yo miro así, digo yo, voy para los rojos. Aquí está, saco algo, busco la parte de la blusa y así. ¿Y tu organización es por color, por tejido, por actividad? ¿Cómo organizar? Bueno, yo tengo diferentes closets. Ajá. Entonces, ¿Cuánto tengo uno, un par. Como 2 closets tú tienes. Un par, más de Más dos. de 2. Más de 3, dos. Nelly Mota, o 4, o 5. Entonces, yo lo tengo por ocasión. Es decir, hay uno que es solamente pantalones también. Ok. Entonces, los pantalones que son los pantalones casuales, los pantalones sport, blusas casual, sport. Entonces, ya tengo otra parte donde tengo entonces la ropa de trabajo, la de salir, los vestidos que son para las actividades que siempre uno tiene que asistir por asunto del mismo trabajo que desempeño, y por colores, eso es lo más importante, por colores. Y por ejemplo, ustedes saben a las actividades que van la semana que viene, por las invitaciones y los compromisos. Ustedes sacan su ropa con El día que me antelación. invitan, el día que me invitan. Desde que te invitan. El día que me invitan ya yo tengo que saberlo. Claro, Tú tiene me un llamó almuerzo, Helen, tal. y me dijo que yo venía hoy. Y tú Ese mismo sacaste. día yo saqué esa ropa y tenía un papel arriba que decía martes a las 5 de la tarde. ¿Tú se lo Marilena pones? Núñez. A la ropa se lo pongo en la percha, el letrero de donde ¿Y ella tú, va. Nelly? No, para nada, para nada. Yo me he visto de acuerdo ¿A cómo te al estado sientas? de ánimo o lo que yo quiera. Ay, hoy quiero estar con tonos rosados, entonces veo los rosados. ¿Y qué Me gusta dice- algo estampado. ¿Y me gusta qué dicen estampado. sus varones, los varones que han tenido Ay. durante la vida sobre este orden y En esta el caso organización? mío fui muy admirada por ambos. Yo fui casada verdad? 2 veces y ambos de mis esposos fueron era sumamente admirada por eso, por ese orden, por hacer las cosas. Si me iba de viaje 2 semanas antes, la maleta estaba arreglada con todo lo que había. No sentí nunca ni comentarios negativos ni nada que no fuera admiración. ¿Y ellos eran organizados o entre la cama y el baño iban dejando el Ninguno pantaloncillo, de la los dos. camisa? Sumamente organizados ambos. Ay, los dos. ¿Y en tu caso, Nelly? Lo mismo. Organ- Siempre, sí, organizado, y han admirado mucho en mí eso, la organización. Y es tanto así que mi hijo, mi único hijo que tengo, yo digo, bueno, la esposa que va a tener el José o se salva o se embroma.
porque si la mujer es desorganizada, ya yo sé que no va a poder vivir con él. Él es extremadamente organizado también. Tiene su closet por colores, por ocasiones, la ropa. Es decir, las camisas de manga larga están en un lado y las de manga corta en otro. Y los polo shirt en otro. Y entonces así mismo por colores también. ¿Haces la maleta también con antelación? No. Digo, no a última hora, pero no una semana de antelación. Ah, claro que sí. Yo voy a viajar. Tú una semana antes. Sí, sí, todo. Tú pones como Yadira una hojita en la maleta con la ropa de cada todo. día y lo que te llevas, el contenido, ¿o no? No. Yo, por ejemplo, hoy para vestirme, fui a mi closet, hice así, ¿qué voy a coger? Ay, sí, colores. Quiero este colorido. Vamos, este colorido. Estas Entonces ya, flores. saqué y de ahí entonces fui a los zapatos. Ah, bueno, con un zapato rosado. Entonces fui a los accesorios, que lo tengo de una forma muy particular, y de una vez elegí. Como esto. particular. Bueno, porque generalmente uno de los problemas grandes que tenemos las mujeres cuando no tenemos cierto orden es buscar accesorios. Yo a veces voy a casa de una amiga y veo que un arete anda por aquí, el otro no se consigue. pero yo lo tengo todo sí, en un lugar, en el ¿verdad? caso de Yadira, sí, es así. Entonces yo tengo unas cajas que generalmente son unas cajas que la compran los hombres en las ferreterías, porque son de herramientas. Así, de Entonces, cajitas así, pequeñitas. tan Son divididas, divididas. sí. Entonces yo voy poniendo ahí, estos aretes van juntos ahí. ¿Me Ok. entiendes? Pero como hoy yo tengo esto, que es un juego con esto, y que tiene sus anillos, entonces yo todo eso va en uno de los Junto. compartimientos, todo junto. De Ok. tal manera que yo no tengo que andar buscando la casa entera para ver dónde está un pendentil que vaya bien con estos aretes. Ya está A mí claro. no me que pasa eso porque yo tengo un closet que fue hecho para mi estilo. Fue Personalized, lo hace una empresa que hace closet. Entonces yo tengo las gavetas que están todas de este tamaño, ahí están cada collar con su arete, ahí está todo. Algunas recomendaciones para que tú puedas organizar las piezas en tu closet y en tu vestidor a sabiendas de que esto te permite ahorrar tiempo. Vamos a escuchar estas recomendaciones que grabamos con Nelly Mota en su hogar. Esta gaveta yo la tengo dividida y ahí coloco, por ejemplo, los pintalabios de acuerdo a las tonalidades. Tengo de un lado lo que son ya los rojos, naranja, entonces están en este lado de la gaveta. Te das cuenta de tal manera que cuando uno se va a cambiar, que tiene que salir rápidamente, pues tener todo localizado. De este lado, por ejemplo, tú ves que están los que son rosados, los que son morados. Entonces es muy fácil cuando tú te estás cambiando, tienes el maquillaje siempre va a estar de acuerdo con el vestuario que vas a utilizar, ¿me entiendes? Entonces así pues tengo, por ejemplo, vamos a poner otra gaveta, aquí yo tengo por ejemplo accesorios que yo uso para recoger el pelo cuando voy al gimnasio, porque esa es mi vida, mi fascinación, mi hobby. Yo voy al gym todos los días, incluyendo los sábados. Yo en una de estas gaveticas guardo estos, que son de los papelitos que se pueden adherir, y inmediatamente me recuerdo de algo importante que tengo que hacer, hago así, lo pego aquí, y lo escribo. Bueno, este es un toallero, aquí donde yo coloco realmente la ropa cuando vengo del gym, o las que me voy a poner al otro día, la pongo aquí. Entonces, ahí tengo los tenis, porque eso es lo de uso de todos los días, ¿entiendes? Eso es los 365 días del año. Yo te diría que yo uso tenis más de 300 días del año, por lo menos. Ahora sí que vamos a tratar un tema interesante para las mujeres. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotras las mujeres? Que muchas veces compramos y compramos, entonces luego no sabemos dónde están las cosas. Todos mis zapatos yo los guardo en este tipo de cajas. Son unas cajas plásticas transparentes. ¿Y qué pasa? Yo los voy colocando en el closet por colores y por ocasiones unos arriba de otros. Al estar frente, siempre voy a saber qué color y qué zapato es el que está ahí.
Por ejemplo, aquí yo tengo estos accesorios. Estos accesorios son para la playa. Entonces, están dentro de la caja plástica, yo los miro y ya yo sé que esos son los de la playa. Si hay otra caja que tiene accesorios que son azules, me voy a dar cuenta, estos son los azules. ¿Ven? Estos son todos los que son color nácar. Entonces, simplemente hago un ziploc, los entro ahí para que no estén uno arriba de otro, porque muchas veces las personas los tiran uno arriba de otro. Entonces, lo que hace es que el accesorio se maltrata. ¿Me entiendes? Lo guardo con el arete que va. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, este collar perfectamente guardado ahí con su arete. En esta, que yo puedo guardar pulseras. Aquí está viendo, aquí están esas pulseritas, las veo porque al ser transparente me da la ventaja de que yo puedo ver lo que yo quiero usar. Yo quiero una pulserita con nácar, aquí la tengo inmediatamente. Yo quiero, no la quiero de ese color, la quiero de otro color, aquí tengo otra. Miren esta, la uso para guardar aretes, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? También vamos a lo mismo. Quiero un arete rojo, pues aquí de una vez lo veo. Cuando usted va a hacer un viaje largo para la maleta, yo tengo lo que se llaman organizadores. ¿Qué es un organizador? Aquí vamos a ver. Entonces digo, bueno, aquí voy a poner lo que es traje de baño. No voy a tener que andar buscando entre todas las cosas si lo que quiero es traje de baño. Este es un gaveterito sumamente práctico. Yo lo tengo para tener las ropas del gimnasio. ¿Por qué? Porque es transparente también. Sigo con lo transparente. Yo me levanto a las 6 de la mañana y ya a las 6:30 voy corriendo para el gimnasio. Entonces, no tengo mucho tiempo de estar buscando en una gaveta qué es lo que está abajo, qué es lo que está arriba. Mientras que en este tipo de gaveterito transparente, yo veo. Y tengo la ropa guardada precisamente por colores, ya previamente clasificada. Ustedes han visto estas recomendaciones. Si te hacen clic, tú las asumes. Si no, las admiras en ellas. Toma tiempo organizar esto. Nada. Para nada. La primera vez, sí. No, porque tú vas comprando cosas y vas haciendo lo mismo. Lo vas poniendo en su clic-clock, lo pones en la caja y lo vas El guardando. tema es ir haciéndolo poco a poco. Sí. No, el tema es tener la actitud interna de querer hacerlo. Y en algunos momentos hacen ustedes limpieza de vestidor, de closet. Claro, hay que Salen ir de algo. sacando, sí, hay que sacar cosas y hay otras cosas que perduran por años. Yo mostré ahí un collar que tiene una concha grande con nácar. Ese collar debe tener más de 20 años. Me lo hizo Ricardo Molast. Wow. ¿Me entiendes? Entonces tú compras a veces cosas. Cuando yo me pongo ese tipo de accesorios, la gente me para. ¡Uy, qué bonito, qué diferente! ¿Por qué? Porque ya no lo ves en la tienda. Sí, pero tú ves, yo de los accesorios no salgo nunca. Eso mismo. Tú los Nunca, mantienes. nunca. No, yo las ropas sí, pero los accesorios no, porque yo no soy capaz de salir a la calle a ninguna hora del día sin un arete o un collar. Entonces yo de eso no salgo porque es que son demasiado, es un estilo de vida complicado, con muchas actividades matutinas. Digo, yo de mis accesorios no salgo. Ahora, ¿qué representará trabajar en una casa con una de estas personas, con Nelly o con Yadira? Vamos a ver qué nos dice Zuleika, que es la empleada en la casa de Yadira Morel. Ay, Dios mío, Zuleika. Ay, Zuleika, ¿qué habrá dicho? Como Yadira Morey, no existe jamás una mujer, porque es una mujer muy ordenada. Esa mujer de noche se levanta a las 4, a las 3 de la mañana a ordenar lo de ella. Nunca llega tarde en ningún lugar que va. Antes de ella irse, ella ordena todo lo de ella, hasta un ganchito, esa lo tiene en su espacio. O sea, que no es de que ella se quita una pieza y la dobla y me la pone arriba de la lavadora. O sea, que ahí no hay nada.
nunca se le hace tarde donde va, nunca se le olvida nada, todo lo escribe, nunca paga tarde. Es muy honesta, es una mujer muy amable con el empleado. Entonces, yo digo que Yadira Morey es una super mujer. Lo de ella lo ordena ella. Ella, lo de ella, todo ella lo tiene ordenado, porque ella tiene que saber dónde está lo de ella. No, lo de ella puede llegar a las 12 de la noche. Y esa ropa que ella se quita, esa van derecho al closet ordenadita, porque ella no, eso sí, nadie tiene que ordenarle lo de ella. Como ya yo la he tratado tanto, yo sé que ella es una mujer respetuosa con lo de ella y yo siempre trato de tenerlo lo de ella en su lugar para que ella no me llame la atención. Si ese tarro está ahí, yo lo voy a limpiar, yo miro cómo está y vuelvo y se lo dejo ahí. Doña Yadira, váyase el paso, porque ya, si yo me pongo en el lugar suyo, si yo tuviera el lugar suyo, ya yo no estuviera trabajando tanto así. Chicas, pero cuánta armonía en tus Ay, hogares. qué pena. Zuleika admira tu orden. Ay, Yadira Jesús. Isabel, tu hija, dice que ella es reguerosa, pero admira lo organizada que eres. Y Luis José ahí es organizado como tú. O sea, que ustedes han logrado que en su entorno todo funcione Bueno, bien. yo no he logrado que mi hija no es organizada, pero respeta y en algunas circunstancias expresa la admiración, pero ella no es organizada, o sea, no lo heredó, pero realmente los empleados, por ejemplo, mi chofer siempre dice, a la valla no se le olvida nada porque él llega al carro, entonces hay una hoja en el asiento diciendo todo lo que hay que hacer en el día. O sea, que lo admiran y aunque quizás no lo puedan practicar, porque yo no sé si Nelly está de acuerdo conmigo, pero esto es algo innato, esto es algo que te nace. Esto no es algo impositivo ni que porque tú lo viste, es algo que eres tú y que tú lo disfrutas. O sea, yo disfruto que todas mis, por ejemplo, la pared de los collares, que yo creo que ustedes la pusieron, yo tengo que tener, yo me lo quito, yo tengo que engancharlo ahí. O sea, es algo como que viene en el paquete y que a ti te resulta y lo disfruta, te ahorra tiempo y te gusta. Quizás para una gente, yo tengo una vecina que dice, ay, pero yo me pongo loca. No, O sea, pero que como eso- decía Nelly, que esto Claro. evita el estrés, ahorra estrés. Sí, sí, Pero sí. no es verdad. Te lo ahorra a ti. Al desorganizado le da estrés organizar. Es que es algo innato. Si a ti no te gusta estar como estoy yo con los pañuelos, con los panties, con la Ahora. cosa, eso te debe dar estrés. ¿Y qué es esto? Gastando. A Pero mí, es por que como ejemplo, nos gusta, nos relaja, pero no al que no le gusta. Yo, por ejemplo, gavetas de ropa interior, yo tengo, cada brasier va con su panty, están por Combinadito. juego. Es decir, no, ¿Y yo tú- no voy ¿Y tú combinas la ropa interior con la ropa? siempre. Por ejemplo, ahora, ¿qué color de ropa interior tú tienes? Rosado, amarillo, azul. ¿De verdad que No, lo no, no. cogiste? No, sí, yo combino. No, no. Independientemente Tengo de que vayas a ver a tu cremita. pareja o no. Sí, me Wow. gusta. Ay, yo me imagino Siempre- que tú tienes también en un lugar especial la ropita interior para cuando voy con mi pareja, que es diferente a veces para la otra, ¿o no? Bueno, porque a veces uno compra algo como particular para esa ocasión y después se convierte en de uso, para Ay, el yo uso. no, yo tengo Porque los no lo voy mismos a 100 dejar, panty, los mismos no lo 100 voy a brasieres y dejar, son todos sí. igual. No, porque tú no estás en hombre. Sí, Ay, no, es verdad. pero siempre. Nelly sí. Sí, cuando mi pareja Tú no. viene. No, para nada. Así no, cuando mi pareja viene, yo siempre ando buscando algo nuevo, algo diferente para ponerme. No para que eres macho ni No, un perro. no, yo no quiero una pareja. No me Nada de interesa. varón. Me hubiera encantado estar celebrando 45, 50 años de feliz unión matrimonial, pero si no me tocó, me siento muy realizada como profesional, como madre, y no me interesa una pareja. ¿Qué ustedes creen que es esto? ¿Una patología? ¿O ustedes creen que es una cualidad que las personas que no la tienen deben asumirla? ¿Qué les parece si escuchamos a continuación la opinión de una experta? Pero claro. En No le la vamos a hacer conducta. caso, pero ella puede decir lo que ella puede venir. Digo, Lourdes déjame Pérez, decir lo que ella le dé ella gana. quiera. Y yo No, me voy Lourdes a levantar Pérez. a las 4 a arreglar mi closet. Lo que ella diga me tiene sin cuidado. No, yo realmente te voy a decir, siempre me dicen mis amigas, oye, ¿y cuándo tú arreglas el closet? Digo yo, nunca. ¿Por qué? Solamente yo, siempre. Hay un día que entro al closet, como por ejemplo, yo viajo mucho, compro, entonces ese día vengo a sacar. Entonces saco Para hacer cosas espacio. para regalar.
¿me entiendes? Pero eso de que, ay, a fin de mes arreglo el closet. Yo nunca arreglo mi closet. Porque estás constantemente- inmediatamente yo me quito algo. Yo soy incapaz de llegar a mi casa y tirar este vestido en una silla o en una cama. O va la ropa No, sucia esto o va- va y se cuelga y se pone detrás de la puerta ahí. Para allá después, mañana, se mete al closet, donde le corresponde, en su lugar. No es que tenga una hojita que diga número 1, pero ya yo visualmente le tengo su ubicación. A veces hay gente que va a mi casa y dice, oye, ese mueble no se usa. Claro, yo cojo este cojín, lo pongo aquí, lo pongo los pies, agarro esto y lo pongo para acá. Pero ¿qué pasa? Cuando ya yo hice todo eso, descansé, puse mis pies aquí arriba, me voy a parar, cojo el pone en su cojín. lugar. No fue ahí que yo lo encontré, Ah, no, ok. lo encontré aquí. ¿Y qué vuelvo y dice lo la pongo. psicóloga Lourdes Pérez? ¿Es Vamos a esto ver. una patología o es una cualidad que todos debemos incorporar cuando regresemos? Esto no es casualidad que estemos conversando con Nelly, con Yadira hoy. No, lo hemos hecho adrede. ¿Por qué? Porque para tú lograr tus metas en el 2017 necesitas orden, necesitas organización, estar a tiempo siempre y estarás pensando cuáles son las fortalezas y las debilidades de ser extremadamente organizada. Que hable la profesional de la conducta, Lourdes Pérez, psicóloga. Buenas noches. Buenas noches. Tú has gozado mucho Lo he yéndola. disfrutado realmente. Hay 3 elementos que pienso. Un primer elemento es como usted preguntaba, ¿es patología o es característica? Sin lugar a dudas hay una característica en ellas dos. Las dos identifican que desde muy temprano han sido muy organizadas y por lo menos en el caso de usted señalaba que su mamá era muy organizada. No recuerdo si usted había tocado algo sobre su contexto familiar. Pero en sentido general, las dos están identificando una organización que ustedes asumen cómodas para su propia vida, que la han identificado como asociado al éxito personal Sí, totalmente. y que manejan mucho poder en este momento. El otro elemento es que ustedes manejan límites muy claros, van pasando raya a cada quien, le ponen a cada quien su lugar y como les decía, son mujeres muy poderosas. Lo que hemos identificado hasta ahora son relaciones basadas sobre una jerarquía de autoridad que ustedes tienen, donde van pasando su comunicación de manera directa y no necesariamente en los contextos que he visto son cuestionadas sus instrucciones. No sé de qué manera sería en una relación con pie de igualdad. No sé qué significaría poder ponerse de acuerdo desde el punto de vista que ustedes las dos son mujeres adultas ya, que han caminado mucho, como usted ha dicho, y que tienen muy claramente establecido lo que aceptan y lo que no aceptan. Por lo tanto, el que participa con ustedes negocia, se organiza y participa. El otro elemento también que noto es que con quienes se sienten cómodos y con quienes se pueden sostener en el tiempo es con las personas que manejan un cierto nivel de organización próximo al de ustedes. No necesariamente con las personas que manejan otro estilo de orden, como en el caso de usted que dice, mi hija es muy No, pero es un desorganizada. desastre. Hazme el favor, no, eso en el piso, cualquier cosa, no. Y como es una relación significativa, que su hija usted la quiere mucho, se sostienen en el tiempo. No, pero lo que no yo hago es que cierro necesariamente. la puerta, doctora. Exactamente, no Cuando necesariamente. yo paso por ese cuarto y veo la situación, cierro la puerta Sí. porque yo soy una señora mayor, me puede dar cualquier cosa. Una pregunta, Usted sabe que el decía, estrés mata. no estamos hablando de patología porque esto es natural en ellas, lo hacen sin conflicto ninguno, les fluye. 3 cosas no Ajá. son patología. Primero, no hay desorden de vida que implique para ellas una angustia. Ellas disfrutan eso. Ay, yo lo sí, amo. yo también. Ay, pero yo arreglo una despensa y me pongo loca con los patecitos uno atrás de otro. Ay, Lo eso me- segundo- y la abro 3 veces. Después que la hago, doy una vuelta y vuelvo porque lo quiero volver a ver. La Que pimientica, está el todo así comino. parado en orden. Y digo, Lo ay, segundo es que identifican que es una característica de sí misma y deciden invertir su tiempo, su espacio y su energía para hacerlo. No están organizando a los otros en torno a eso, etiquetándolos o castigándolos. Y por último, han logrado mantener su vida en equilibrio. Cuando hablamos de patología, estamos hablando de personas que tienen sumas dificultades porque
tener los potecitos organizados compiten con ir a trabajar. Poder tener orden en la casa compite con que las personas puedan convivir con ellos y con ellas. El orden en sí mismo termina siendo sustituto de la meta que estoy siguiendo. Entonces, la patología regularmente está asociada a un nivel de descontrol, a un boicot que se produce en la relación consigo mismo, con su medio, Ay, con sus no, ese medios no es el caso de de producción. nosotros. Sí, Yo, por vas a decir- ejemplo, mi doméstica, ella tiene ciertas reglas que yo le digo, doña Norma, eso le facilita a usted el trabajo. El lunes, ¿qué usted quiere hacer? ¿Usted el lunes no quiere lavar? Bueno, ¿se siente bien? Eso, bueno, los lunes son para lavar. Un ejemplo, que si yo le pongo tareas Negociado con específicas, ella. negociado con ella para que ella se sienta bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Ella dice que yo siempre hago así. Vivo haciendo así, por donde yo paso. A Entonces, ver. claro, entonces yo le digo, porque ella sabe, hoy usted tenía que limpiar toda esta área. Entonces, como es los martes, olvídese que si yo hice así, ya hay polvo. No limpió. No limpió. Ya. ¿Me entiendes? Es decir, porque yo creo que realmente eso hace que todo el mundo esté en Pero en el mejor caso mío, armonía. Mira la Por lo menos diferencia, yo me usted. quito esta chaqueta cuando yo llego a mi casa y yo tengo que verla entera y por detrás. Y si aquí hoy me cayó que María Elena me dio una copa, yo tengo que quitárselo de una vez. O sea que la ropa mía yo la tengo, cuando yo me la quito, yo tengo que repasar y ver si a este Está. pantalón todo. Esa es su Entonces forma. después que yo veo eso, si eso va para la lavandería o Zuleika que lo va a lavar, eso va para el área de lavado con una nota Zuleika, no le haga esto, solamente tal cosa. Cuando yo me quito la Una ropa. característica que vamos a ver asociados regularmente a personas muy organizadas o psicorrígidas, como algunos le dicen, es que el punto ¿Pero de usted cree que son referencia psicorrígidas? es que el punto de referencia ¿pero son son ellos mismos. psicorrígidas? Yo tengo Yo solo pienso que algunos sí. elementos, yo Ajá. tengo solo algunos elementos. Las entrevistas que se hicieron están muy a favor, se sienten muy Yo cómodas pienso con que sí. ustedes. Habría que ver la lectura de otros, porque primero manejan mucho estrés quienes estén a su alrededor y no necesariamente porque sean desorganizados. Hay personas muy organizadas que pueden manejar mucho estrés, muchas veces porque sus límites, o sea, su tendencia es a la excelencia. Por lo tanto, siempre es posible hacerlo mejor, dependiendo. Algunas personas en su manera de comunicación pueden ser descalificantes. Parece que no es el caso de ustedes dos. Pueden ser atropellantes, pero sin lugar a dudas, ustedes se sienten muy contentas Felices. y están enfocadas en su propia satisfacción. Eso no necesariamente está hablando de patología, pero sin lugar a dudas hay una tendencia a mirarse a sí mismas primero, organizar las cosas en torno a ellas mismas y han encontrado con cierto equilibrio personas que sobreviven a su alrededor y que están muy contentas con No, y que le ustedes. encanta. Por Ay, ejemplo, mi mi marido, hijo es una- sumamente organizado, Ay, 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 hace las ay. cosas como yo. Mi pareja también. O sea que su hijo es la tercera generación de organizados. Sí, Sí. sí, exactamente. Y mi pareja lo es también. Es decir, que yo no tengo, quizá no dobla las cosas, pero en mi casa sí todo el mundo hace su maleta, que dobla las cosas, que todo lo que se va a entrar en la maleta Nelly es en unos- famosa para haciendo una empac- maleta. sí, para empacar. Yo le hago muchas veces las maletas a amigas cuando andamos en grupo de viaje, que me llaman, oye, no me cabe nada, que tengo un lío aquí, ven. Y tú enrollas yo enrollo todo. muchas cosas, porque así va en mejor espacio. Cabe cuando mejor y tiene- no se arruga. Claro, y no se Sí, arruga. fíjense, no se ellas estresa. dos reciben felicitación y se sienten bien los que están a su alrededor. Les reitero, son mujeres muy poderosas. Sin embargo, hay personas que viven el dolor de que todo el que está a su alrededor, sin que necesariamente sea desorganizado, se sienten atropellados, le critican constantemente y empiezan no a ver debe eso no como una virtud, sino como una dificultad. Sí. E incluso pueden ir a terapia supuestamente para resolver que ellos son Para muy rígidas. concluir, esas personas del público que digan, pero yo soy un reguero hecho persona, yo me puedo inscribir en el club de Yadir Isabel, según describe su mamá, no lo digo yo, Yadir Isabel, Ella según lo tu dijo, mamá, ella lo bueno, dijo. todo está en el piso, la gente dice, así es que yo me siento feliz. Esas personas deben tratar de incorporar un poco este orden o pueden seguir así. Tú acabas de dar un dato. Si la persona que tiene excesivo orden se siente feliz o el que se supone que está desorganizado se siente feliz, Eso ese es es lo un que hay que punto de hacer. partida. Ok. Porque tú modificas lo que tú entiendes que no te resulta. Entonces, si realmente, que habría que verlo, un nivel de desorden te hace sentir cómoda, bueno, entonces Hay que nunca vas a respetarlo. querer anotarte en el club de ellas dos. Pero el que lo quiera hacer
tiene que saber que probablemente no tiene que llegar a este nivel de capacidad de tenerlo todo en orden, porque hay unas características de su personalidad que le ayudan. Pero yo soy de las que creo que todo se aprende en la vida. Se aprende a ser psicorrígido y se aprende a ser más flexible. Pero Muchísimas gracias. Yo no lo veo como psicorrigidez, yo lo veo como una herramienta excelente de vida. Por lo menos Herramienta yo soy excelente de abogada. vida. Yo Y soy la- abogada, yo manejo muchos expedientes con una documentación sumamente importante, o sea, pasaportes y cosas de gente. Imagínate que hubiera un desorden y que tú me llames un día, Yadira, el pasaporte mío está en el... O sea, que yo lo veo como una herramienta muy Yadira, importante. herramienta excelente de vida. Nelly, brevemente. Bueno, quita el estrés. Quita el estrés. Definitivamente y te lleva a que tú tengas mucha más armonía contigo misma y con los que están a tu alrededor. La psicóloga como frase final, Lourdes. Son dos características de personalidad que les felicito porque está asociado al éxito. Ay, gracias. Probablemente hay temas que ustedes manejan como cualquier ser humano con dolor. Bueno, y yo Pero el finalmente éxito ya se que logró. viva la diversidad. Si eres organizada como ellas, aleluya. Y si estás en el caos como Yadira Isabel, aleluya. Ahora, si podemos incorporar un poquito de este orden y esto nos quita estrés y nos ayuda a lograr esas metas, pues vamos a Pero trabajar en Isabel eso. reconoció que era bueno en su mamá, lo Claro. único que ella no es así. Y que lo admira. Y que lo admira. que Gracias, es bastante. chicas. No, gracias a ti. Gracias haber por su pensado tiempo. En algo que nos ha ayudado tanto, por lo menos para mí, ha Qué sido bien. la verdadera herramienta de vida. O sea, todo el mundo se queja, llegaste media hora antes. Querías que llegara tarde, no me importa, llegué. te espero. Gracias por sus orientaciones. Gracias, Nelly. Y todos a organizar el closet. Buenas noches y hasta la próxima entrega de Ser Humano.